Volver en acepto para que ya está. Entonces, hoy día vamos a ver otro atributo más de Dios. Sería un error decir que es el más importante. Sería un error decir que es el que sobresale más. Pero vamos a ver qué podemos aprender esta mañana acerca de este atributo. Y este atributo es acerca del amor de Dios. Es un buen tema. Entonces, vamos a tratar de desarrollarlo un ratito acerca del amor de Dios. Vamos a orar y que Dios nos dirija en esta mañana a aprender un poquito más de Él. Oramos, soberano Dios, queremos, Señor, esta mañana abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y seguir conociendo más a usted. Queremos, Señor, aprender más de usted. Queremos, Señor, aprender ahora acerca de su amor, ese amor tan grande, Señor, que usted lo ha mostrado. Queremos ser conscientes, Padre, de lo que usted ha hecho con respecto a nosotros también, por medio de su Hijo Cristo también, Señor. Ayúdenos, Señor, denos entendimiento. En su santo nombre. Amén. Muy bien. Entonces, el atributo de Dios, el amor de Dios. ¿Saben? Es bien difícil poder definir el amor de Dios si no tenemos una guía la cual nos ayude a cómo poder definir el amor de Dios. Especialmente si no tenemos la Biblia o algunos libros de teología sistemática o teología bíblica para poder definirlo. Y mucho peor es no entenderla si no la hemos estudiado nunca. Y aún más peor todavía es no haber experimentado el amor de Dios. Entonces lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es todo lo relacionado con respecto al amor de Dios. E incluso voy a tratar de llevarlos a los zapatos de las personas que han sido cuestionadas o preguntadas, han sido interrogadas, con una pregunta bien interesante con respecto al amor de Dios y tratar de hacerlos pensar, incluso ustedes mismos también pueden pensar acerca de esta pregunta y luego llevarlos a lo que realmente dice las Escrituras acerca del amor de Dios y cómo es que el amor de Dios llega a cada uno de nosotros y por medio de quién también. Entonces, el primer punto, voy a tratar de hablar acerca de lo que no es el amor de Dios. Luego voy a tratar de hablar lo que sí realmente es el amor de Dios. Y por último, trataré de explicar cómo muestra Dios su amor. Entonces, con eso en mente, vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué no es el amor de Dios? Bueno, hace algún tiempo atrás hubo una encuesta, ¿ya? Hubo un grupo de personas que hicieron una encuesta, a una cierta cantidad de personas también, con una pregunta, y es sencilla y directa la pregunta, e incluso ustedes mismos, como les decía, pueden hacerse esta misma pregunta, o pueden hacerla también a personas no creyentes, o personas creyentes que son nuevas en la fe, o que ya tienen un poco de tiempo también, pero que no han tenido la oportunidad de poder estudiar este atributo muy de cerca. Y nos vamos a encontrar, hermanos, con respuestas muy interesantes, unas respuestas bien curiosas que me gustaría mencionarlas ahora. Entonces la pregunta que se hizo fue la siguiente: ¿qué es el amor de Dios para ti? Esa es la pregunta que se hizo: ¿qué es el amor de Dios para ti? Entonces, de todas esas personas que fueron encuestadas, hubieron tres respuestas las que más se repetían. Y ellas respondieron la siguiente: ¿qué es el amor de Dios para ti? Ellos respondieron: es una emoción. Así. Entonces, cuando volvieron a preguntarles nuevamente, ¿pero a qué te refieres con emoción? Ellos respondieron, bueno, engloba muchas cosas como tener paz con Dios, ser honesto, llevarse bien con Él, no odiar a nadie. Es una felicidad extrema, decían algunos. Otros decían, es una energía. Otros decían, bueno, es una emoción que despierta en Dios y luego Él lo expresa en una actitud. Y ellos preguntaban, bueno, pero ¿a qué actitud te estás refiriendo? Ellos decían, a todo lo bueno que Dios da. Interesante, válido. La siguiente también es una respuesta interesante. Nuevamente preguntaron, ¿qué es el amor de Dios para ti? Y ellos respondieron, es lo más grande que tiene Dios. A ver, explícanos un poco de esto, decían. Ellos decían, bueno, es lo que más
notorio es acerca de Dios. Es con lo que se conoce más a Dios, es con lo que prácticamente se representa más a Dios, decían algunos. Entonces le preguntaba nuevamente, ¿no? ¿Has escuchado de la omnipotencia de Dios? ¿Has escuchado de la sabiduría de Dios, de la justicia de Dios, etcétera, etcétera? Ellos decían, sí, sí hemos escuchado eso, pero lo que más suena y con lo que más se identifica de Dios es el amor. Bueno, una vez más preguntaron, ¿qué es el amor de Dios para ti? Y esta respuesta es muy curiosa, es la primera vez que yo había visto o escuchado esta respuesta, y ellos decían, es el lado sublime de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Pues es el lado donde parece que Dios se derrite, es el lado permisible de Dios, que nos deja que hagamos todo lo que queramos, porque al final vamos a ser perdonados. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Eso es lo que respondían. Entonces, todo lo que estamos viendo, hermanos, ahorita, estas tres respuestas, es totalmente erróneo. ¿Ya? El amor de Dios no es controlado por una emoción, porque vamos a ver más adelante de dónde se origina el amor. El amor de Dios no es lo más grande que Dios tiene, estaríamos haciendo un error tremendo, ya que todos los atributos de Dios están en un mismo nivel y trabajan en sincronía y son todos importantes. Entonces lo que vamos a ver ahora es realmente qué es el amor de Dios, bíblicamente y teológicamente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos qué es el amor de Dios, tenemos que tener tres cosas en mente. Uno es el atributo de Dios. Lógicamente estamos estudiando acerca de los atributos de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios es un atributo. Número dos, el amor de Dios es sacrificio. Y número tres, el amor de Dios es desinteresado. Bueno, vamos con el primero. ¿Qué es el amor de Dios? Es un atributo. Bueno, ya se ha mencionado anteriormente que cuando se menciona la palabra atributo significa cualidad o característica de lo que se está hablando. Puede ser alguna cosa, algún personaje. Aquí lo que estamos hablando es acerca de Dios. Entonces, cuando estamos hablando del atributo de Dios, el amor de Dios, estamos hablando de la característica del amor de Dios. Es decir, de su esencia, de su interior. Como dice J. Packer en su libro Hacia el conocimiento de Dios, él dice, cuando consideramos la sabiduría de Dios, vimos algo de su pensamiento. Es decir, nos metimos a su cerebro, tratamos de meternos a su cerebro. Pero cuando contemplamos su amor, hemos de introducirnos en su corazón. Es decir, lo que vamos a tratar de ver, hermanos, como personas finitas, como personas pecadoras, es tratar de entender el corazón de Dios. Y quizás no vamos a poder comprender todo, pues. Pero cuando hablamos del amor de Dios como atributo, estamos diciendo que nace desde su interior, que nace desde su naturaleza, que ese es su origen, desde adentro de Dios mismo. Dios es la fuente del amor. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículos 7 y 8, él dice lo siguiente, porque el amor es de Dios, porque Dios es amor. Y luego en el versículo 16 nuevamente lo remarca diciendo, Dios es amor. Lo curioso de todo esto, hermanos, es que el apóstol aquí está hablando de dos temas muy importantes, que lo pone al mismo nivel. Está hablando acerca de la luz y está hablando acerca del amor. Y está tratando de identificar quién es el verdadero creyente y quién no es el verdadero creyente. Entonces parece un poco exagerado, dicen algunos teólogos, pero es como que si fuera un requisito primordial que el creyente debe tener este amor de Dios mostrando en su vida. Por eso el apóstol Juan está remarcando, enseñando, exhortando una y otra vez en su carta acerca de amarnos unos a otros, porque es una característica principal. En el capítulo 4, de su primera carta, versículos 7 y 8 dice, amados, ámense unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor de Dios es un atributo porque emana de Él, nace de Él. Él es su origen, Dios es su origen. Pero no se queda en Él. También lo derrama por medio de su Espíritu a todos aquellos que reconocen o le reconocen como sus hijos. Y llegan a ser como una característica
de estas personas que aman. Entonces aquí hay una pregunta que debemos hacernos, ¿no? ¿Estamos amando? ¿Tenemos esta característica en nuestras vidas? En otras palabras, creo que sería más directo decir, ¿eres un hijo de Dios? Pero ¿saben qué? Para pasar al siguiente punto, eh, hay algunas personas que tratan de huir cuando hablamos del amor de Dios. Entonces dicen, muy bien, ya, quizás no tengo esta característica, o quizás sí tengo esta característica, pero no conozco mucho cómo es el amor de Dios. Explícame cómo es el amor de Dios. Bueno, para eso está el siguiente punto. Y el siguiente punto es que el amor de Dios es sacrificio. Siempre que se habla del amor de Dios, estamos hablando de sacrificio. La palabra aquí clave de amor en griego es ágape, que denota un amor especial, un amor sacrificial. Y nuestro Señor Jesucristo, Él hace la declaración en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, donde dice, no hay un amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Ahora, lo curioso de todo esto es que no solamente dio la vida por sus amigos, sino que también dio la vida por sus enemigos. Y el apóstol Pablo remarca eso en Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8, cuando dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Y el versículo 8 nuevamente remarca diciendo, pero Dios mostró el gran amor que nos tenía al enviar a Cristo a morir por nosotros todavía cuando éramos pecadores. Y el apóstol Juan en su primera carta también escribe, Juan capítulo 4, 1 Juan capítulo 4, versículo 10, donde dice, en esto consiste el amor verdadero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él os amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es el amor de Dios que tenemos que imitar? Pues es un amor sacrificado. Es decir, que para Dios le costó la vida de su Hijo. Es decir, que para Cristo le costó su vida. Para nosotros, ¿qué nos costará? ¿Cuál será el sacrificio mayor que podamos hacer? ¿Economía? ¿En tiempos de necesidad? Puede ser. Quizás malas caras, que a pesar de que nosotros tratamos de tener una buena comunión con todos, pues algunos nos ven mal, puede ser también. O las burlas, o tomarnos como tontos porque somos cristianos, y los cristianos pues prácticamente nos ven como tontos, ¿no? Ese es el sacrificio que quizás podamos hacer. La vida puede ser también, más adelante, no se sabe. Ahora el siguiente punto que está dentro también del significado del amor como ágape es el amor de Dios también es desinteresado. Es decir, el amor de Dios no espera nada a cambio, simplemente se da. Müller Erickson dice, el amor de Dios se puede entender como su eterno darse, porque Dios es eterno, y compartirse a sí mismo. Es decir, está en su naturaleza darse. Paul Washer, en su libro El único Dios verdadero, él dice, el amor de Dios es un atributo divino que mueve a Dios a darse libremente y desinteresadamente para su beneficio o bienestar. Ahora, aquí hay un principio fundamental que hay que tener en cuenta, hermanos, y que debemos de entender. Es el siguiente. Que Dios muestra su amor para con nosotros, o sea, por medio de su Hijo, para la salvación, a través del sacrificio, sabiendo que nosotros no vamos a poder pagar nada. Romanos 5:8 dice eso. Dios muestra su amor para con nosotros, sin que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:8, 9, textos muy conocidos, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, y ni por obras para que nada se jacte o se gloríe. Entonces, Dios sabe que nosotros no podemos hacer nada con el fin de pagar esto, pero Él simplemente lo da desinteresadamente. Es como que Dios está mirando al mendigo y Dios lo bendice al mendigo, sabiendo que Él no le va a dar nada, no le va a devolver nada, pero Él lo bendice. Ese es el amor desinteresado, ese es el amor de Dios que emana de Él.
Entonces aquí podemos preguntarnos un poco, ¿no? Reflexionar un poco en nuestras actitudes con respecto al amor. ¿Qué clase de amor estamos demostrando? ¿Es desinteresado? ¿Es interesado? ¿Nos gusta hacer los favores para que después nos devuelvan? ¿O qué estamos tratando de demostrar? Ahora, teniendo como base lo anterior, vamos a ver las formas como Dios muestra este amor. Y prácticamente hay 5 formas de cómo muestra Dios este amor. Es gracia, misericordia, paciencia, por medio de su Hijo y por medio de la disciplina. Pero las 3 primeras no los voy a tocar porque creo que, si no me equivoco, el próximo domingo los van a tocar. Entonces voy a tratar de explicar acerca de los 2 últimos, por medio de su Hijo y por medio de la disciplina. Entonces, el Dios de amor, Dios, el amor de Dios es un amor que nace de Él, es un amor que es sacrificio y es un amor desinteresado. Este amor es mostrado a través de la humanidad por medio de su Hijo, como ya hemos estado mencionando en versículos anteriores, ¿no? Romanos 5, Juan 15, 1 de Juan capítulo 5 también. Entonces, Dios muestra su amor hacia la humanidad por medio de su Hijo. ¿En qué sentido? En el sentido del sacrificio. Creo que un texto acá, un texto bandera, que podemos tomar aquí sería Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás otro texto que puede ser también hincapié aquí es 1 de Juan 4:9. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Es decir, lo que el apóstol está diciendo aquí es que Dios está mostrando su amor a la humanidad con la magnitud de lo mejor que tiene, con lo más hermoso y lo más valioso que Él tiene, que es Cristo mismo. Pero cabe resaltar que en el versículo 10 dice que no fue porque nosotros hayamos amado primero a Él, no, sino porque Él nos amó y envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. La pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Saben cuánto costó nuestra salvación? Y 1 Pedro le responde, ¿no? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, no costó ni oro ni plata, sino costó algo más precioso, que es la sangre de Dios mismo, es la sangre de Cristo Jesús. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz es la expresión más grande, es la cumbre de la expresión del amor de Dios más grande hacia la humanidad que nosotros podamos entender. ¿Merecemos la salvación? No merecemos la salvación. Pero Dios muestra su amor por medio de su Hijo, dándonos la salvación. Ahora, al recibirlo como Señor y Salvador, también recibimos su Espíritu. Y al recibir su Espíritu, también recibimos su amor. Y es por eso que Juan nuevamente hace hincapié en esta característica de seguir amando. No solamente entre hermanos, no solamente entre nuestras familias y patas, no. Incluso Cristo mismo también dijo que se debe de amar a nuestros enemigos. Mateo 5:44. Entonces, ese es el amor de Dios que quiere que nosotros mostremos a todos y sin discriminación. Y por último, el amor de Dios se muestra a la humanidad por medio de la disciplina. Alguien dijo, todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo no es de Dios. Bueno, pero cuando vemos que Dios también muestra su amor por medio de su Hijo, como se vio anteriormente, y lo aceptamos como Señor y Salvador, su amor es derramado sobre nosotros por medio de la sangre de Cristo, y ya no somos bastardos, sino somos hijos, dice las Escrituras. Juan capítulo 1, versículo 12 dice eso, ¿no? Pero a todos los que le creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, como el amor de Dios es santo y puro y perfecto, valga la redundancia, ya como hijos suyos nos exige que seamos así también, que seamos santos y perfectos.
Pero para llegar a ese objetivo, Dios utiliza la disciplina. Ojo, acá cuando estoy hablando de disciplina no estoy diciendo que nos va a dar maja, no. El término disciplina aquí está hablando de guiar, de instruir, de enseñar. Y creo que el texto clave aquí sería Hebreos, ¿no? Hebreos es un texto muy conocido, que lo voy a dar lectura ahorita. Hebreos capítulo 12. Déjeme un ratito, lo encuentro. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11 dice lo siguiente: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu, y así vivir para siempre? Versículo 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han entrenado por ella. Nuevamente voy a traer un texto de Jay Packer. Él dice: Dios no recibe a ninguna persona, por ortodoxa que sea en su manera de pensar, que no sigue el camino de la santidad en su vida, y aquellos a los cuales acepta los somete a una drástica disciplina con el fin de que alcancen lo que buscan. El amor de Dios es severo porque es expresión de santidad en el que ama y procura la santidad a aquel a quien ama. Entonces, la disciplina se expresa. Entonces, ¿la disciplina expresa el amor de Dios? Sí. La disciplina no es mala si viene de parte de Dios. Por un lado, si nos disciplina Dios, tenemos que entender que significa que somos hijos legítimos de Dios. Y por otro lado, significa que Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces termino con esto, hermanos. El amor de Dios viene de lo más profundo de su ser. Es un amor sacrificado, es un amor desinteresado. Llega a nosotros por medio de su Hijo y se desarrolla en nosotros por medio de la disciplina que lo encontramos en su palabra, en las Escrituras. Que quiere que Dios nos amoldemos a lo que Él quiere. Pero también no olvidemos de que así como Dios muestra su amor, ahora como nosotros somos hijos de Dios y tenemos este amor, no quiere que también nos encerremos como lo hizo el pueblo de Israel, no, sino quiere que también mostremos este amor. No solamente a familiares, no solamente a amigos cercanos, sino también a enemigos. Entonces la idea clave aquí es ser igual como el Padre es, ser igual como Dios es. Si Dios mostró su amor desinteresadamente, lo mismo también debemos ser nosotros. No podemos ser tan egoístas y egocéntricos de encerrarnos en nosotros mismos. Y más ahora en este tiempo de necesidad, de flaqueza, tanto económica como política que estamos cruzando, hermanos. Entonces, espero que esto les ayude, hermanos, y hayamos aprendido un poquito más de este Dios maravilloso que tenemos. Vamos a orar, hermanos. Soberano, gracias, mi Dios. Realmente usted es maravilloso. Usted es impresionante, Señor. A veces no podemos entender totalmente todo, cómo es realmente usted, cómo hace las cosas, mi Dios. Pero gracias por su palabra que nos muestra que usted es un amor lleno de amor, que usted es un ser, Señor, que ha mostrado este amor tan grande por medio de su Hijo, y que podemos ser parte de este amor si aceptamos a su Hijo, Señor. Gracias porque ahora tenemos este amor en nuestros corazones, y porque realmente, Señor, usted nos influye, Señor, a poder mostrar también este amor. Gracias por ser un Dios lleno de amor, y porque de usted emana este amor, mi Dios. Gracias infinitamente, Señor. Oro por mis hermanos, que usted guíe,
en sus corazones y en sus vidas con respecto a este tema también, mi Dios. En su santo nombre, amén.